Hola, buenas. Vamos a comenzar con algunos ejercicios de temperatura. Entonces, tenemos el problema 1 que dice, cuando un termómetro de gas a volumen constante se coloca en un recipiente con agua a 80 grados Celsius, la presión del gas es 200 milímetros de mercurio. Cuando se mueve a un sistema particular, que esta va a ser nuestra clave en este problema, la presión del gas cae a 150 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la temperatura del sistema que indica el termómetro? Entonces, como este sistema se cambia, porque recuerden que me dicen que independientemente que tengo a volumen constante, no puedo ocupar las variables termodinámicas como la de Gay-Lussac, la ley de Charles o la ley de Boyle, porque tengo más variables dentro del sistema, no tengo tres específicas. Me están preguntando por más de una, ¿ya? Y me dicen que hay un cambio en el sistema, independientemente de que el volumen sea constante. Por lo tanto, yo sé que la temperatura inicial es de 80 grados Celsius y la temperatura final no la conozco. Pero me dicen que la presión inicial es de 200 milímetros de mercurio y que la presión final es de 150 milímetros de mercurio. Pero en este proceso, ¿cierto? Se mueve a un sistema particular. Por lo tanto, vamos a tomar esto de la siguiente forma. Si yo tengo una gráfica donde voy a tener variables de temperatura y presión, el sistema puede ser algo de esta forma. Aquí voy a tener el comportamiento, ¿cierto?, de una variable o de un caso. Pero lo que también puede ocurrir es esto. Puedo tener otro caso, entonces voy a tener otro comportamiento. Por lo tanto, si nos damos cuenta, estas son rectas dentro de un sistema y debemos de formular la ecuación de la ecuación de la recta. O relación funcional. Por lo tanto, y va a ser igual a un mx más n, donde n es donde corta, m es la pendiente, y va a ser la presión, y x va a ser la temperatura. Por lo tanto, si nos enfocamos en los primeros datos, yo voy a tener que 200 va a ser igual a 80m más n. Pero en el segundo caso no tengo la temperatura, entonces debo de encontrarla. Para eso necesitamos calcular nuestro n, pero adicionalmente nuestra pendiente, tanto el punto de corte como la pendiente. Ahora, al haber realizado un cambio particular, generalmente estos cambios se producen cuando la presión es cero, porque es un sistema ideal, por decirlo de una forma. Entonces, la presión será cero, o para un sistema ideal, la presión es 0 milímetros de mercurio. Y eso ocurre cuando la temperatura es el cero absoluto, por lo tanto es menos 273 grados Celsius. Entonces, nosotros vamos a decir 200 es igual a 80m más n. Y 0 va a ser igual a menos 273 veces la pendiente más un n. Entonces, de esta ecuación obtenemos que n es simplemente pero aquí podemos hacer un ajuste.
que nos sale mucho mejor, vamos a multiplicar por menos 1 la expresión de abajo y vamos a tener 200 es igual a 80m más n, y aquí vamos a tener 0 es igual a 273m menos n, lo que se despliega como un sistema de ecuaciones. Entonces, si sumamos hacia abajo, vamos a tener 200 a los 273, le sumamos los 80 y nos va a dar 353. Y los n, como son iguales pero de signos contrarios, se anulan. Entonces, vamos a obtener los 200 dividido los 353 igual a la pendiente. Al realizar esa división, obtenemos que la pendiente es de 0,56. Por lo tanto, así, en la ecuación 0 es igual a menos 273 por m más n, yo puedo obtener el valor de n. Entonces me queda 273 m es igual a n, pero m vale 0,56. Lo multiplicamos por 273 y obtenemos que n va a ser simplemente 154,6. De esta manera, podemos formar la segunda relación funcional. Por lo tanto, yo sé que la presión bajó a 150 milímetros de mercurio para una temperatura que desconozco por la pendiente más el punto de corte. Entonces vamos a tener 150 menos el punto de corte va a ser igual a la temperatura por la pendiente. Y de esta forma la pendiente pasa dividiendo. Entonces, al reemplazar los valores, vamos a tener los 150 menos los 154,6, y esto lo vamos a dividir por los 0,56. Y obtenemos que la temperatura es de menos 0,34 grados Celsius. Y según esto me da menos 8,4. Estamos con un par de décimas abajo. Esto todo se relaciona, el que no nos dé específicamente 8,4 es a las cifras significativas o en relación a los decimales que vamos trabajando en el problema. Entonces, hay que tener un cuidado en trabajar con los decimales. Pero aún así es una respuesta óptima. Entonces, dicho esto, pasamos a un siguiente problema. Dice, la presión de un termómetro de gas a volumen constante es de 0,4 atmósferas en una mezcla de agua y hielo y 0,546 atmósferas en el punto de ebullición de agua. Y dice, ¿cuál es la temperatura cuando la presión es de 0,1 atmósfera? Aquí no hay un cambio de sistema, por lo tanto podemos generar las dos relaciones funcionales. Entonces podemos tomar y es igual a un mx más n. Entonces tenemos que el volumen es constante y que la
presiones de 0,4 atmósferas. Dice que tiene una mezcla de agua y hielo. Por lo tanto, el agua cuando está o empieza a congelarse es en los 0 grados. Por lo tanto, esto es 0 grados Celsius, ¿cierto? Por la pendiente más n. Y el segundo es de 0,546 y está en el punto de ebullición del agua. Por lo tanto, el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius más n. Como esto es 0, obtengo inmediatamente de esta expresión que n es de 0,4. Por lo tanto, esto lo reemplazamos en la segunda ecuación y vamos a obtener que 0,546 menos n, al dividirlo por la pendiente, al dividirlo por 100, obtenemos la pendiente. Entonces la pendiente va a ser los 546 menos 0,4 y lo divido en 100. Y eso me da 1,46 por 10 a la menos 3. Como tengo la pendiente y tengo el punto de corte, es mucho más sencillo realizar el cambio o cuánto es la temperatura. Entonces, me están diciendo que a una atmósfera, a 0,1 atmósfera, yo voy a tener una X temperatura con una respectiva pendiente más un N. Entonces, al igual que en el problema anterior, 0,1 menos N dividido por M me da la temperatura. Entonces, X, al reemplazar los datos, vamos a tener 0,1 menos 0,4, lo vamos a dividir por 1,46 por 10 elevado a la menos 3. Y eso me da menos 205,6, no, 0,5 grados Celsius. Entonces, en este caso, nos salió que la temperatura de respuesta es la misma que nos dieron con los datos. Y es simplemente porque n es un número decimal específico. Entonces, al tener estos datos, también puedo calcular V. Dice, ¿cuál es la presión a 446,6 grados Celsius? Que es el punto de evaporación del sulfuro. Por lo tanto, la presión va a ser igual a 444,6 por la pendiente más n. Entonces, X va a ser los 444,6 por 1,46 por 10 elevado a la menos 3 y le voy a sumar los 0,4. Y eso me da que la presión es de 1,049 atmósferas. Y ahí tenemos la respuesta B. Y para finalizar, tenemos la temperatura de hoy al mediodía en Valparaíso fue de 53 Fahrenheit. ¿A cuánto corresponde en grados Celsius y en grados absolutos de Kelvin? Entonces lo que tenemos que hacer, como tenemos la temperatura en Fahrenheit, es pasarla primero a grados Celsius. Entonces, la temperatura en grados Celsius es de 5 novenos por la temperatura en Fahrenheit menos 32. ¿Cierto? Por lo tanto, si reemplazo esa si lo reemplazo, vamos a obtener 53 menos 32, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos por 9. Y eso me va a dar específicamente que la temperatura en grados Celsius es de 11,66, específicamente en grados Celsius.
pero podemos aproximarlo a que la temperatura sea de 11,67 grados Celsius. O también podría escribirlo como 11,7 grados Celsius, porque esto me da 11,6666667. ¿Ya? Entonces aquí tengo la temperatura en Kelvin. Como tenemos la temperatura en Kelvin, perdón, en grados Celsius, podemos pasarla a Kelvin. Y la temperatura en Kelvin es la temperatura en grados Celsius más 273,15. Entonces la temperatura en Kelvin va a ser simplemente lo obtenido más 273,15. Y eso me da 284,8 Kelvin. Y con esto terminamos algunos ejercicios de temperatura. Nos vemos en una próxima oportunidad.